estamos poniendo la mañana en camino y estoy muy nervioso porque no sé si Buddy Guy, este cantante, guitarrista del Chicago Blues que hoy cumple 84 años, será del gusto o de la predilección de nuestra invitada, la economista Gabriela Mordecki. Lo digo esto en voz baja porque sé que no me está escuchando. Buen día y bienvenida, Gabriela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿estamos bien hoy también con la propuesta musical? ¿Menos o más? Bueno, no es de mis predilectos este estilo de música, pero bueno, nada, hay que escuchar de todo. ¿Querés que lo cambiemos o te querés cambiar de radio e irte a otro programa? No, por favor. Para tanto no da, ¿no? Amplio. No, además lo que a uno le gusta no tiene por qué ser lo único que se promociona, digo, por supuesto, ¿no? estamos jugando. Les recuerdo a todos que el cantante y guitarrista Buddy Guy es, obviamente norteamericano y que hoy cumple 84 años de edad y en este estilo musical es un verdadero referente. Bueno, Gabriela, ¿te acordás que durante muchos años nos habíamos acostumbrado los uruguayos a que la preocupación máxima que tenían los ciudadanos tenía que ver con la, llamémosle así, inseguridad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno, había sido un tema en todas las encuestas que daba como la principal preocupación durante muchos años. Sin embargo, la última encuesta dada a conocer por Cifra da cuenta que volvimos a la histórica, por lo menos desde mi perspectiva personal al menos, histórica preocupación que hemos tenido siempre los uruguayos, que tiene que ver con el empleo, por lo tanto el desempleo, el salario, la estabilidad laboral, la economía en líneas generales. Parece como que los uruguayos volvimos a preocuparnos en líneas generales por estos temas, ¿no es cierto? Y hay razones que lo explican, ¿verdad? Claro, es que siempre es así, o sea, los temas aparecen o desaparecen de la agenda o de la preocupación de la población dependiendo de cómo está, digamos, de su propia evolución, ¿no? Y además un tema no es que deja de preocupar, sino que pasa a segundo o tercer lugar. Es en general lo que sucede. El tema es que en este momento, con la pandemia, la economía pasó a ser un punto de mucha preocupación porque, bueno, la situación económica se desmejoró en forma alarmante, digamos, a partir del 13 de marzo. Uh-huh. Entonces, por supuesto, los uruguayos están preocupados por el empleo, por el salario, por cómo van a hacer frente a sus obligaciones, sobre todo aquellos que, digamos, están o más desprotegidos o sus puestos de trabajo están vinculados a sectores que son los que más sufrieron con esta situación, ¿no? Y entonces, bueno, eso es algo muy lógico, ¿no? Además es algo que no solo pasa en Uruguay, pasa en el mundo. Claro. Eso es algo, no es que mal de muchos consuelos de tontos, ¿no? Pero es algo que hay que tener en cuenta. Y en ese sentido, ¿dónde estamos parados a propósito del eje empleo-desempleo y cuáles son las perspectivas, Gabriela, según los últimos datos? Bueno, ese es un tema importante también, ¿verdad? Porque no solamente nos preocupamos por lo que cada uno mira en su bolsillo, sino por lo que nos dicen las cifras oficiales. El tema es que, con respecto a, sobre todo el tema de empleo, digamos, el INE es el encargado de proporcionar datos a través de los resultados de la encuesta de hogares, que, digamos, tienen como, o tuvieron cierta peculiaridad en estos meses. Primero cambia un poco digamos, cómo se realiza la encuesta, por lo tanto, sus resultados no son estrictamente comparables, porque, bueno, pasa de ser presencial, era así siempre la encuesta continua de hogares, a ser virtual, cambian un poco algunas de las preguntas, bueno, entonces no es, pero es la información con la que contamos, no tenemos otra, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, la propia situación de la pandemia y sobre todo digamos, de este cierre voluntario o involuntario de muchas empresas, hace que algunas de las variables que clásicamente miramos
pierdan un poco su sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, y la tasa de desempleo, esa es la variable que normalmente es la que más se mira, ¿no? Para cuando salen los resultados. Sin embargo, en este contexto está siendo como poco informativa de lo que está pasando. ¿Por qué? Bueno, por cómo se calcula. La encuesta de hogares nos permite al INE hacer algunos cálculos, ¿verdad? Y hay algunas definiciones de cómo estas tasas, digamos, se calculan. Entonces tenemos básicamente 3 indicadores que nos da esta encuesta para, digamos, mensualmente, para mirar lo que le pasa al mercado laboral. La tasa de empleo, la tasa de actividad y la tasa de desempleo. Y entonces, ¿sobre cuál deberíamos los ciudadanos comunes y corrientes poner el ojo con mayor atención? Bueno, en este momento la tasa de empleo es la que nos estaría dando más información. ¿Por qué? Porque la tasa de desempleo se calcula como porcentaje de lo que se llama la población económicamente activa. O sea, la población que estando empleada o no empleada es activa en el mercado. Quiere decir que si está desempleado busca empleo. ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Que mucha gente que perdió su empleo no está buscando porque, digamos, piensa que no hay. Entonces, ¿para qué va a perder el tiempo en buscar empleo? Hace otras cosas. Tiene que dedicar a temas de cuidados o no de su hogar, de sus hijos. Entonces, o de personas, digamos, mayores, no importa, digamos, qué es lo que hace, pero decide, por lo menos por el momento, retirarse del mercado. Entonces, esos desocupados no están en esta medición. Entiendo. Pero si nosotros lo miramos como qué cantidad de ocupados o de empleados teníamos y cuántos tenemos ahora, eso nos puede dar una estimación de qué es lo que le está pasando al mercado de trabajo. Y, digamos, lo que vemos son cifras, digamos, que digamos, una caída muy importante en el empleo. Estamos en un nivel de empleo equivalente al que teníamos a fines de 2005, o sea, cuando estábamos recién empezando a salir de la crisis de 2002. ¿Y la tasa de empleo entonces en cuánto está situada? Y la tasa de empleo está en 52,9, ¿no? Sí. En realidad mejoró en mayo, que es el último número, mejora un poquito respecto a abril. Sí, que estaba en 52.1, ¿verdad? Sí, claro, pero igual estamos como muy por debajo de las tasas que teníamos, por ejemplo, no, la tasa de empleo, no sé, a fines de 2019 estaba en 57,8. Ah, ahora nomás, a fines del 2019. Sí, claro, por eso, o sea, cae en forma estrepitosa. Entonces, el número, si uno hace el cálculo, ¿no? En cuántas personas, porque capaz que una tasa es poco, ¿no? Cuántas personas menos estarían ocupadas, eso nos da alrededor de unas 100.000 personas, más o menos, aproximando, digamos, los datos. Y si nosotros hacemos el supuesto de que todas las personas que estaban, que estas menos que están, que tenemos empleadas, estuvieran buscando trabajo, o sea, todavía se mantuvieran activas, la tasa de desempleo estaría alrededor del 16%, claro, y no en el 9 y algo que es la cifra que nos da el INE hoy. O sea, la cifra del INE está bien, o sea, es sobre los que hoy se mantienen buscando trabajo. Igual tengo la obligación de preguntarte algo quizás más técnico, Gabriela.
El dato último que publicó el Instituto Nacional de Estadística, tal como decías, tiene que ver con mayo, y hay una comparación muy visible entrando a la página web que muestra la columna de abril y la columna de mayo. Pero nosotros ya estamos casi en agosto, y teniendo en cuenta el vértigo por el que estamos pasando, estos números ya no pueden lucir un tanto desajustados de la realidad, un tanto viejos, por decirlo de algún modo. Bueno, eso pasa muchas veces con las estadísticas económicas, que mientras se recogen los datos, se procesan y uno los conoce, bueno, sí, son de algunos meses atrás. Incluso esta encuesta se atrasó más de lo que normalmente salía como a principios de mes, y ahora está saliendo casi que a fines de mes. Entonces, o sea, salió ahora esta semana el dato de mayo. Ajá. Entonces, sí, eso es así. Otro dato que capaz que sirve también para mirar un poco qué es lo que le pasa al mercado de trabajo es el número de personas en seguro de desempleo, ¿no? Son datos del BPS, que están, por lo menos los que yo conseguí, están a fines de junio, o sea, bueno, tenemos un mes más. Sin embargo, no son estrictamente comparables estas dos fuentes de información. ¿Por qué? Porque los datos que provee el INE de la encuesta continua de hogares son datos del total del país, de todos los trabajadores, sean formales o informales. Sí. Mientras que los datos del BPS solo se refieren a trabajadores dependientes, además, ¿verdad? Porque hay algunos otros trabajadores que son formales, pero son autónomos, porque tienen una microempresa o son monotributistas y no tienen derecho al seguro de desempleo. Entonces no están en estas cifras. Entonces, bueno, el número de personas que se mantienen en seguro, o sea, ¿no? Y el seguro de paro, además del que da el BPS, tiene como varias categorías. Una es por despido y hay otras dos que son por suspensión, o sea, gente que mantiene su vínculo con la empresa pero está suspendido, y por reducción, que es que trabajan menos horas de las que estaban contratados, entonces hay un subsidio por esa parte de horas de las que no trabajan. Ajá. Y a junio tendríamos como 180.000 uruguayos en estos dos tipos de seguro de desempleo, no de los del despido. Porque la encuesta del INE, cuando uno le contesta estoy en seguro de paro, le pregunta, pero ¿qué seguro de paro es? Si es por despido, sí lo cuenta, pero si no, no lo cuenta. Entonces, en realidad, si bien podemos tener en junio, no me acuerdo cuál es el número ahora exacto de nuevos desocupados por seguro de paro, digamos, por esos podríamos sumárselos a este dato de mayo, ¿no? Porque junio en realidad solo corresponde a trabajadores formales. Bien. No, faltarían, digamos, todos los otros. En todo caso, y teniendo en cuenta la muy clara distinción que has hecho acerca de la tasa de desempleo, que en este contexto es, por decirlo así, una tasa no tan cristalina, está bien lo que estoy diciendo, porque encierra una lógica de que mucha gente, por obvias razones, en el último tramo, en el medio de la crisis sanitaria, dejó de buscar trabajo a pesar de que no tiene trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro, o sea, no es que no sea cristalina, es que muestra una realidad que no nos da la foto entera, digamos, muestra como está bien. un pedazo de la decisión. Lo formulás como... O sea, no, porque, digamos, no es que estemos diciendo que el INE está... no son datos buenos. No, me refería a cristalina, que sea lo suficientemente clara para que el público, porque de pronto alguien desprevenido dice, bueno, estamos en 9,7, no significa que sea baja, pero tampoco es altísima, los problemas del desempleo
empleo no son tan serios, podría suponer uno. Pero claro, exacto. si lo comparamos... esa lectura no sirve. A eso me refería. Y me gustaría, entonces, en este marco, en este contexto, bueno, para la primera pregunta un poco obvia, junio y julio, ¿tú entendés que, por ejemplo, la tasa de empleo ha variado sustancialmente? Y si eso ha ocurrido, es una especulación, en una u otra dirección, o el problema sigue estable o incluso agravado? Bueno, es difícil darte una respuesta concluyente al respecto, ¿no? Porque hay algunos indicadores que muestran que a partir de julio, digamos, como que el segundo trimestre del año habría sido el peor en el sentido de la actividad, ¿no? Donde a partir de julio, bueno, todos vemos, hay más movimientos, se empieza a recuperar en parte la actividad, entonces por ese lado la tasa de empleo va a ir mejorando. Sin embargo, lo que va a aumentar es el desempleo también, o sea, aumentan las dos. ¿Por qué? Porque lo que decía, parte de esta gente, de los trabajadores que están hoy recibiendo el subsidio por suspensión, no todos o sea, todas esas empresas no van a retomar a todo el personal, bueno, porque primero muchas empresas en sí no van a poder seguir luego de esta situación, porque bueno, estar sin actividad 3, 4 meses, digamos, hay empresas que no lo van a resistir. Segundo, porque la actividad, ¿no? Estamos viendo el comercio, bares, restaurantes, incluso la industria, que tiene que tomar, va a tomar menos gente, retomar menos gente, porque su actividad es menor que cuando esas personas entraron en el seguro de paro. Entonces no los va a precisar a todos. Entonces, por un lado, la actividad retoma, más gente va a tener trabajo de la que hoy está activamente trabajando. Sin embargo, todos estos trabajadores que están ahora recibiendo el subsidio por desempleo, bueno, algunos no van a volver a trabajar, ¿no? Entonces, y en la medida además que la gente vuelve, ¿no?, a moverse, ve que hay movimiento, la gente va a volver a buscar empleo, porque además a esto esta situación se agrava con lo que está pasando también con el salario, ¿no? Con lo que va a suceder. En parte ya está sucediendo, el salario seguramente cayó para muchas personas, no solamente porque, por ejemplo, el salario o el ingreso, digamos, ¿no? Si uno está en seguro de desempleo, recibe la mitad de su salario, más o menos. Sí, claro. Entonces, para esas familias, entonces ahí se vuelve como más prioritario que alguien más o del núcleo familiar salga a trabajar para poder complementar el ingreso que está faltando. Y además, muchos de los que incluso están trabajando sufrieron recortes en sus salarios, porque además desaparecieron capaz que horas extras o algunas partidas que se recibían. El ingreso, digamos, cae por eso, más allá de lo que estamos viendo que va a pasar debido a los acuerdos que ¿no?, en las rondas salariales, que bueno, eso todavía es algo que está un poco en proceso, pero seguramente muchas empresas van a ir por las pautas que se han acordado, y eso va a implicar además una caída de los salarios reales de los trabajadores que se mantengan trabajando, ¿no? Entonces, o sea que uno puede suponer, de acuerdo a lo que tú decís, y a modo de síntesis por hoy, porque ya tenemos que ir cerrando y vos tenés otras obligaciones, sí, podríamos suponer que entonces, de aquí en más, en este corto plazo 2020, las noticias desde la perspectiva económica en general y las del empleo en particular no necesariamente van a ser buenas. No, todo lo contrario. O sea,
las noticias son todavía no las tenemos, pero ya sabemos que la economía va a caer en forma importante este año, y eso va a repercutir muy fuerte, sobre todo sobre los trabajadores, ¿no? No solamente por el movimiento interno, las exportaciones en Uruguay van a caer, están cayendo. Sí, mira, ya que me levantás el centro cabeceo, dice la página 23 hoy de búsqueda, la mayoría de las empresas exportadoras está teniendo un peor desempeño en el año del COVID-19, unas 500 no concretaron envíos. Y bueno, y sí, claro, o sea, porque el mundo está demandando menos. Acaba de salir el dato del segundo trimestre del PIB de Estados Unidos. Cayó 32,9%, o sea, una tasa nunca vista, ¿no? En uno de los, digamos, o el principal o uno de los principales demandantes, ¿no? del mundo. Entonces, eso cómo se propaga en la demanda, digamos, de lo que cualquier país exporta. En el caso de Uruguay, sobre todo alimentos. Capaz que, bueno, en realidad no va a caer tanto nuestra demanda porque, digamos, la demanda de alimentos se mantiene. Sin embargo, por supuesto que va a sufrir, ¿no? Eso, claro. Y van a caer los precios. O sea, esto es como algo de lo cual va a ser demorar, además, para recuperarnos, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad que tenemos. Capaz que en otra oportunidad lo que podemos hablar es cómo se para la política económica, sobre todo, frente a esta situación. Ahí está. ¿De qué herramientas dispone, no? Disponemos, y que, claro, ¿qué han hecho otros países? Exacto. ¿Qué es lo que Uruguay podría hacer o está haciendo? O digamos, cómo reaccionar ante esto. ¿Lo vemos la semana que viene, te parece? Perfecto, conversamos sobre eso. Te mando un beso grande, Gabriela, y te agradezco, ¿sí? No, por favor, un gusto. Bueno, que pasen bien. Nuestra estimada y admirada Gabriela Mordecki, economista e investigadora, nos ayudó a poner la mañana en camino.